Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Asiento Extra. Hoy nos va a acompañar doña Maritza Hernández. Ella es la presidenta de la Unión de Cámaras, la primer presidenta mujer en 51 años. Nos dice que está un poquito retrasada, pero ya casi se incorpora con nosotros acá a cabina, donde también nos acompaña el periodista Emanuel Miranda, quien se encarga del área de economía en Diario Extra. Muy buenas tardes, María, muy buenas tardes a los oyentes. Sí, en estos momentos doña Maritza está ingresando y bueno, hoy vamos a conversar un poco con la persona que dirige la unión que agrupa la mayor cantidad de cámaras empresariales y de organizaciones de carácter empresarial en el país. Es uno de los actores políticos y económicos más importantes que tiene Costa Rica, ocupa uno de los puestos más importantes por el lugar donde está y le damos la bienvenida a doña Maritza. ¿Cómo se encuentra, doña Maritza? Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en esta tarde de lluvia. Un gusto, de verdad, como presidenta de la Unión de Cámaras, pues siempre conversar con ustedes, ¿verdad? De todo lo que nos está sucediendo, pero principalmente de qué podemos hacer, pues siempre no solo es de agrado, sino necesario. Gracias por acompañarnos hoy, doña Maritza. Sabemos que el tiempo es limitado. Usted es abogada, es administradora de empresas y la presentaba yo como la primera mujer en presidir la Unión de Cámaras en 51 años. ¿Por qué cree usted que tardaron tanto en que una mujer dirigiera un órgano tan importante? Sí, viera que estuve recién en un seminario en Honduras y me decían, bueno, ¿cómo llegó? Yo les decía que yo descubrí que las mujeres somos invisibles. Entonces, cuando yo acepté que era invisible, entonces empecé a ver que las mujeres necesitamos estudiar, necesitamos investigar y necesitamos demostrar que algo sabemos de algún tema. Entonces, creo que por eso 51 años tuvieron que pasar para que alguna mujer se atreviera a romper ese esquema y la verdad es que he tenido mucho acompañamiento de compañeras, mujeres que también están en el sector empresarial que me han apoyado y también de compañeros que me dieron la oportunidad. Pero el ser invisible, viera que es interesante. Y es interesante porque usted también viene del sector transportes, que sí, es un mundo que uno podría decir que está predominado por hombres. Sí, correcto. Y eso, al aceptarlo, yo se los he dicho a las mujeres con las que converso, eso no es ningún problema. Una vez que aceptamos que necesitamos estudiar más que los hombres, ¿verdad? Que necesitamos prepararnos más y demostrar que sabemos algo de X tema, también ustedes en temas de comunicación es exactamente lo mismo. Entonces, el lograr un lugar no es simplemente por una cuota. En el sector empresarial eso no funciona, ¿verdad? Eso hay que ganárselo con trabajo, entonces sí requiere mucha disciplina porque hay que balancear el tema familiar. Yo soy madre de 4 hijos y soy jefa de hogar también, entonces la disciplina en mi vida ha sido muy, muy importante. Bueno, empecemos, doña Maritza, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo está viendo la confianza, el sector empresarial, la confianza sobre la economía? ¿Cuál es la percepción que tienen en este momento de cómo va caminando el país? Bueno, primero decirle que el sector empresarial costarricense es un sector valiente que confía en la fortaleza de las instituciones. Hay una preocupación que sí nos está generando ese tema de desconfianza, y es la educación. O sea, estamos sumamente preocupados. Antes nosotros escuchábamos que había que traer mano de obra extranjera para algunas actividades, como por ejemplo el sector agrícola en las cosechas de café, en el sector construcción, en el sector de conducción, ya sea para transporte público o transporte pesado. Entonces, como sector, nosotros pensábamos que a los ticos ya no les gustaba esas actividades, pero cuando ya hoy las empresas de alta tecnología nos dicen que están pensando en que se requiere la intervención de UCAEP para traer mano de obra calificada, ya eso sí nos preocupa.
Entonces, no estamos hablando solo de la confianza del empresario nacional, sino también la confianza del sector empresarial internacional en realizar nuevas inversiones o ampliaciones de las operaciones que ya tienen. Esto lo estamos conversando con don Juan Carlos, que es el presidente de AmCham y también es vicepresidente de UCAEP, y con don Carlos Wong de Azofras, y de verdad que la alerta, nosotros recién sacamos un comunicado para evidenciar el problema de la educación que va más allá, ¿verdad? Costa Rica no se puede dar el lujo de tener analfabetismo, no podemos hablar de que tenemos problemas, que un 7.9% en las zonas rurales carecen de educación, eso es inadmisible. Y el INAH, que es una institución que también van a escuchar noticias nuestras porque ya le hemos solicitado al señor presidente de la República que necesitamos una mesa de trabajo. No le digo que en todo el tema general de educación, porque UCAEP ahí no tiene injerencia, ¿verdad?, a nivel de gobierno central, pero sí en el INAH. El INAH tiene que responder. Las clases más pobres son las que tienen acceso al INAH y deben de tener acceso al INAH. Tenemos una pega en la asignación de becas, ¿verdad? No estamos hablando, vean qué increíble, no estamos hablando de problemas de presupuesto. Tenemos dinero y algo nos está pasando que no hemos podido mover la aguja en el tema de educación. ¿Y por qué siente usted que tocan la puerta del UCAEP, que evidentemente es representante del sector privado, pero no tocar directamente la puerta del gobierno? ¿Cómo está esa comunicación con gobierno? Con gobierno hemos mejorado la comunicación por temas. Hay temas en los que no hemos estado de acuerdo y abiertamente lo hemos hecho saber. Hay otros temas en que sí hemos estado trabajando juntos. Y aquí no se trata, UCAEP es una organización apolítica, es una organización que trabaja con el empleo, que todos los días estamos lidiando con alguna cosa. Y al no ser una organización política, no estamos reaccionando al gobierno en temas políticos, reaccionamos al gobierno cuando hay temas empresariales que afectan la competitividad y el empleo. Y hace poco, justamente, Emanuel, también se publicaba un informe por parte de la Organización de Desarrollo, de la OCDE, donde planteaba, de Cooperación para el Desarrollo, perdón, donde planteaba también que estamos muy mal en materia burocrática. Sin embargo, el Ministerio de Economía dice que hemos mejorado muchísimo. ¿Cuál es la realidad? Sí, hemos mejorado. No se puede decir que no se ha hecho nada porque también hemos estado trabajando en mesas de trabajo. El problema es que hemos mejorado al ritmo de Costa Rica, no estamos mejorando al ritmo mundial. Y Costa Rica, desde que decidimos tener los tratados de libre comercio, nosotros estamos insertados en el mundo. Entonces el mundo camina a una velocidad, por ejemplo, seguimos discutiendo aquí el tema de 5G y el tema de infraestructura para telecomunicaciones, cuando ya países latinoamericanos y países del mundo lo han resuelto. Entonces, no solo se trata, a veces hablamos de que son trámites, entonces uno se imagina que es un papel en una ventanilla. Aquí estamos hablando de construcción de infraestructura, no solo de carreteras, estamos hablando de infraestructura en telecomunicaciones, en agua, estamos hablando de un problema de energía serio también, que eso es competitividad y esos son trámites. También estamos contactando, que para mí es algo, una novedad en UCAEP, y es una línea directa con gobiernos locales. Viera que nos ha llamado la atención el municipio de Santa Cruz pidiendo una audiencia con nosotros, ¿verdad?, para plantearnos situaciones en trámites, porque a veces también enfocamos los trámites solo al gobierno central y los trámites también tienen que ver con gobiernos locales. No tenemos una sola línea y es un país muy chiquito. Entonces estamos en San Pedro, vamos a la MUNI de San Pedro, pero vamos a la MUNI de Guadalupe y ya es otra cosa. Y eso para el empresario significa tiempo, ¿verdad? Y el tiempo significa que estamos dejando de crear empleo. También la Municipalidad de Osa ayer se reunió con nosotros, interesados en ver cómo hacemos para reactivar Osa, y entonces les decíamos, hagamos algo con trámites, ¿qué le ofrecemos al inversionista?
Ahora que hablábamos de temas de empleo, ayer sale la encuesta continua de empleo. Quiero que me conteste no solo como empresaria, sino como mujer. ¿Qué piensa usted cuando ve la encuesta continua de empleo y ve que 40.000 mujeres cayeron en la informalidad? Y quiero también que me opine cómo vencemos la informalidad en este país. Correcto, usted ha dado en el clavo con el tema de la informalidad. De hecho, también estamos iniciando un plan de UCAEP con el apoyo de algunos organismos internacionales. Vea, como mujer, en realidad el sentimiento no solo me genera tristeza, me da vergüenza. O sea, que un país como Costa Rica tenga esos niveles de desempleo y que ya hablamos de que la pandemia tuvo rostro de mujer, ¿verdad? Y sigue teniendo rostro. Y es que cuando hablamos de mujer, hablamos de la familia, o sea, hablamos de niños, hablamos de adultos mayores. Recién tengo unos meses de estar en UCAEP y el compromiso del Consejo Directivo, y eso pues me llena de satisfacción, es apoyarme en todas las medidas que podamos hacer para la reducción de la informalidad. No es fácil. ¿Qué está pasando con la informalidad? Un paso que hemos dado y no hemos terminado, trabajador independiente. ¿Verdad? Pero cuando hablamos de trabajador independiente, entonces de repente nos vamos a las discusiones de los grandes trabajadores independientes. No olvidemos que en Costa Rica el 95% son pymes, el 5% estamos hablando de las grandes empresas y de los grandes trabajadores independientes que tienen su propia oficina para cumplir con los trámites, sus propios recursos. Entonces, la informalidad requiere un trato no solo de simplificación de trámites, sino de regionalización. Nosotros no podemos hablar del tema de mujer en la informalidad porque tiene rostro de mujer también, sino que necesitamos ir a provincias. Fuimos a Limón antes de la visita que hiciera el señor presidente. Nosotros nos reunimos con sector empresarial, y cuando hablamos de sector empresarial, hablamos de emprendedores que además forman parte de la Asociación de Desarrollo de la Cruz Roja, y la cantidad de temas y de formas para poderse meter a la formalidad en que ellos nos decían en Limón es distinto a cómo enfrentamos la informalidad en Heredia o en Cartago. ¿Qué le planteaban ellos? Cuéntanos qué le planteaban. Ellos nos plantean hacer núcleos por distritos de emprendedores en donde ellos puedan, en el caso de UCAEP, porque estábamos hablando de UCAEP, no somos gobierno, puedan tener un nexo con UCAEP, con las diferentes instituciones, y poder revisar, pero con microscopio, llamémoslo así, ¿verdad? ¿Cuáles son las trabas que ellas sobre todo tienen para pasarse a la formalidad? A veces estamos hablando de una relación con la municipalidad, a veces estamos hablando de un microcrédito en lugar de ir al gota a gota, que mejor ni comentar, ¿verdad?, de intereses exagerados. Entonces, no tenemos una sola receta, ojalá fuera tan fácil. Por eso es que UCAEP está visitando regiones, porque las problemáticas de cada región y la forma de emprendimiento de las mujeres, en este caso que estamos hablando, es distinta. La mujer emprendedora de San José es muy diferente a lo que nos encontramos en Limón. Y además, la problemática de inseguridad que nosotros pensábamos que iba a ser la número 1, resulta que sí les preocupa, pero ellos viven en eso. Vean qué terrible. Entonces, un mensaje que les dimos es: no nos podemos acostumbrar a que maten a nuestros jóvenes, no nos podemos acostumbrar a que maten a mujeres. Eso no puede ser la normalidad. O sea, llegamos también a sacudir un poquito las ramas, porque si nosotros no atacamos la informalidad, no podríamos estar mejorando la Caja Costarricense del Seguro Social, el INA. O sea, detrás de la informalidad hay toda una mejora en la calidad de vida de los costarricenses que para UCAEP, le repito, es regional, es microscópica, no hay una receta general para todo el país. Pero ¿no siente usted como que ya hemos hecho muchos diagnósticos en el país y es hora de empezar a buscar soluciones?
Es preocupante realmente que haya emprendedores, se dice que hay empresas, muchas que abren y a los 2 años tienen que cerrar porque no encuentran las facilidades para continuar. Entonces, muchas veces la gente asocia la UCAEP como con las grandes empresas, pero realmente es vocero de todo el sector empresarial y como usted bien lo dice, 95% del parque son pymes. ¿Cómo se puede hacer como para ofrecer soluciones? ¿Ustedes han hecho algún tipo de propuesta para decir, bueno, vamos a quitar esto, vamos a hacer esto, como para poder ir, ¿verdad?, solventando y acortando ese camino? Las propuestas que se han hecho hasta hoy es lo que ustedes ya conocen, trabajar en la simplificación de trámites con el Ministerio de Economía, ¿verdad? Y eso, les repito, hay que seguir y está bien. Entiendo que la mayor traba está con la caja, quitando las municipalidades. Sí, la caja tenemos un planteamiento, no es tan fácil con la caja porque hasta ahorita se recompuso de nuevo la junta directiva, pero sí tenemos el ojo puesto. O sea, hay ya una comisión de salud en UCAEP que le está dando seguimiento puntual a los acuerdos, seguimiento puntual a la agenda de doña Marta. Estamos tratando de que de verdad no solo el tema de informalidad se maneje ahí, sino también lo de las listas de espera, ¿verdad? Que es algo que nos preocupa. ¿Qué es la novedad de la UCAEP que queremos hoy y del nuevo perfil del empresario? Lo estamos construyendo, ¿verdad? Estamos diciéndole a nuestra gente, o nos ponemos las pilas, como decimos en nuestros pueblos, ¿verdad?, o el país se nos va de las manos. Entonces, el empresario costarricense y la empresaria costarricense no está dispuesta a que un gobierno trabaje solo, a que un gobierno nos imponga formas, sino que la idea es trabajar en proyectos que continúen en los gobiernos. Por ejemplo, en el INA, que le vamos a entrar, la idea es, bueno, faltan 18 meses por ahí para que se termine el gobierno, pero si tenemos un buen proyecto, ese proyecto debe de seguir, porque los costarricenses no cambiamos con el gobierno, las empresas se quedan aquí, gobierno tras gobierno. Entonces, en esa creación de esa nueva característica del empresario que ustedes nos pueden ayudar, porque ustedes hablan con mucha gente, y los insumos que ustedes nos den son valiosos, porque no hay un libro. No hay un libro para esa nueva Costa Rica que queremos, ¿verdad? Y ese nuevo empresario también que estamos construyendo en UCAEP requiere también de esos insumos. Les cuento también que hay palabras que nosotros nos hemos dejado robar por las tendencias latinoamericanas y mundiales de populismo, de comunismo, de lo que ustedes quieran, de ultraderecha, que son palabras costarricenses y del empresario costarricense. Por ejemplo, el ambiente. O sea, el ambiente es algo, el empresario formal se preocupa por el ambiente y participa voluntariamente en programas ambientales. Bueno, creamos una fundación que se llama Funda Verde, que está realizando, pero no solo proyectos ambientales como la limpieza de los ríos y la siembra de árboles, sino que estamos trabajando en un abono orgánico para que nuestros agricultores puedan ser más productivos y no se dañe el ambiente. Y en otro tipo de, todo lo que ustedes se imaginen de ambiente, trabajándolo ahí. Y también otra fundación que se llama ASOPAS, que maneja los temas sociales de UCAEP. Entonces ASOPAS está trabajando con indicadores de las comunidades para poder lograr incidir de verdad en la formalidad, pero en sitio. Los empresarios somos concretos, ¿verdad? Entonces, eso tenemos meses trabajándolo, esperemos seguirlo consolidando. Ya realizamos una intervención en el mercado municipal de Punta Arenas, donde lo iban a cerrar. El gobierno, por las razones que sean, Ministerio de Salud, si uno no cumple con A, B y C, cierran y incrementamos la informalidad, o sea, no los volvemos más formales. Entonces lo que dijimos ahí, bueno, hagamos un diagnóstico rápido, veamos qué se ocupa y logramos que el mercado continúe abierto. Ahora le toca al sector empresarial, turismo, al sector emprendedor, ver cómo aprovechamos, como en muchas ciudades del mundo, que los mercados son lugares turísticos donde llevan a la gente. Bueno, ya UCAEP ahí no puede llegar, pero sí estamos con ASOPAS interviniendo en ese tipo de situaciones.
Hablemos un poco sobre el tema de la inversión extranjera directa y las exportaciones del país. El país ha sido un campeón en atracción de inversión extranjera directa, al menos así lo plantean los números, e igual en el tema de exportaciones. Pero hoy se encuentra con, y algunos sectores empresariales levantan la voz por la logística de salida, principalmente en el tema de Caldera. ¿Qué ha estado pensando, ha estado viendo UCAEP sobre ese tema? Sí. Definitivamente el puerto de Caldera ha sido toda una problemática, ¿verdad? Además de otros problemas como el aeropuerto de Liberia, en fin. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros tenemos ahí un espacio de discusión que estamos pidiéndole al Ejecutivo que lo reactive, ¿verdad? Que es la autoridad portuaria, que es la que tiene que ver los temas de Caldera. Hay soluciones a corto plazo, ¿verdad? Ahora estamos en una discusión de los famosos planteles de estacionamiento, que para una gente les parece y para otros no, que si se amplía la concesión o no se amplía, pero definitivamente el diálogo es fundamental en estos temas. Maritza, pero tenemos más de 4 años, en lo que yo recuerdo, no sé si más, discutiendo sobre estos puntos. Creo que se va a acabar el gobierno y no sé si soy pitoniza, pero dudo como que se vaya a avanzar exactamente en llegar a una solución. ¿Por qué nos cuesta tanto ponernos de acuerdo? Sí, nos cuesta mucho ponernos de acuerdo. Por lo que yo le decía, nosotros no tenemos proyectos país que trasciendan gobiernos. O sea, y ahí es donde nada más y nada menos esa es la labor que nos corresponde ahora desde la presidencia de UCAEP. ¿Qué estamos diciéndole al gobierno? Reactive ese lugar de diálogo. ¿Para qué? Para que los que operamos el puerto, o sea, los que usamos el puerto, podamos de verdad tener no solo la rapidez que necesitamos, sino también las economías que necesitamos. Todavía ahí no les puedo decir a dónde vamos a llegar porque estamos en ese diálogo. A veces también el sector empresarial, y esa es la discusión de UCAEP, divide y vencerás, ¿verdad? A veces buscamos dialogar en otros lugares donde no son los lugares oficiales de diálogo, y eso es lo que UCAEP está discutiendo. ¿Por qué los lugares oficiales? Porque necesitamos transparencia y necesitamos que si yo estoy equivocada, se vea ahí la equivocación, y si usted está equivocado, se vea, porque para los empresarios una equivocación es dinero o es empleo. O una empresa quiebra y se acabó, ¿verdad? O pierde dinero. Entonces, las equivocaciones son válidas, pero en una mesa donde ese tema lo dejamos pendiente, me comprometo a informarlos y que ustedes también nos ayuden en comunicación, ¿verdad? Porque definitivamente hay varias cámaras en UCAEP súper preocupadas por el tema de Puerto Caldera. Y eso para que la gente nos comprenda, porque de repente la gente dice, ¿y a mí qué? Puerto Caldera, ni entiendo, ¿verdad? Puerto Caldera significa nada más y nada menos que el ingreso y la salida de producto, y eso es generación de empleo. No hay, o sea, lo tenemos que ver así, y en la medida en que ese puerto sea eficiente, a UCAEP no le interesa quién lo opera. A UCAEP lo que le interesa es que el puerto sea eficiente y al menor costo. ¿Por qué? Porque si no, ese costo se le traslada al consumidor, que somos todos nosotros. Entonces, es un gran tema que está en agenda y me comprometo a mantenerlos informados. En Costa Rica hay en la economía hay dos Costa Ricas. El régimen definitivo, que crece más lentamente, y el régimen de zonas francas, que crece más rápidamente. Paradójicamente, el régimen definitivo, por la composición, es el que termina aportando más al erario público, porque lo hace de manera directa, digamos, mediante impuestos. El de zonas francas tiene ciertas exoneraciones. ¿Cuál puede ser ese balance que podemos tener para que ambos regímenes crezcan sin debilitar el régimen de zonas francas, pero que también eso no termine afectando las finanzas del Estado? ¿O es imposible que se pueda llegar a un punto de medio y que podamos tener un mayor acercamiento a las finanzas del Estado en el régimen de zonas francas?
Sí, zonas francas ha sido una política pública que los gobiernos han incentivado a nivel mundial y eso ha producido que hayan crecido y que sigan creciendo. La discusión antes de hablar del tema de impuestos para zonas francas, yo creo que la discusión tiene que ser, Costa Rica va a seguir apostando por zonas francas, porque ahora hablamos de una ley que pasamos de zonas francas para zonas rurales y la discusión con la Municipalidad de Osa de ayer era, queremos una zona franca aquí, ¿verdad? Entonces nos contradecimos porque si vamos a fomentar zonas francas, va a ser muy difícil que un inversionista extranjero que no tiene ese amor que tenemos nosotros por Costa Rica, porque no han nacido aquí, es más, ni sabemos quiénes son, vayan a querer pagar impuestos cuando hay otros países que les ofrecen las mismas condiciones. Entonces, creo que vamos a tener que tener una discusión de cuál es la política pública de generación de empleo que este país quiere. Pero no se recarga entonces en las empresas del régimen definitivo el sostener las finanzas del Estado. Y es que al Estado lo tiene que financiar alguien. Sí, no. ¿Por qué? Porque la generación de empleo, si vemos, en los últimos años, las zonas francas han tenido un crecimiento bueno para nosotros y el encadenamiento que ellos dan en la generación de empleo a las pymes es donde Costa Rica se puede beneficiar. Lo que sí hay que revisar, y tampoco tenemos una política pública como la tiene Japón, de esos encadenamientos. Esos encadenamientos a nosotros ahí nos darían todos los ingresos que ocupamos, ¿verdad? Zonas francas tiene otros beneficios, o sea, no solo estamos hablando del 30% de impuestos, sino que da otros beneficios al país, pero tenemos que obligarlo. O sea, si usted, por decirle alguna cosa, ocupa cajas, debe de comprarlas aquí en el mercado local, no me las traiga de otro lado. Entonces, ahí nosotros podemos tener un beneficio para aumentar el encadenamiento con las pymes y eso significa no solo impuestos para el gobierno central, sino también para las patentes de los gobiernos locales. Generar empleo a ese nivel que genera zonas francas y competir con Panamá, competir ahora con El Salvador, no es fácil. Tendríamos que hacer un análisis de qué están ofreciendo los otros países a las compañías, ¿verdad? Porque lamentablemente el mundo internacional es así de frío. Nosotros como país tenemos que sentarnos, no lo tenemos. ¿Qué modelo de país queremos? ¿Verdad? ¿Para dónde vamos? Y entonces, dependiendo de ese modelo de país, nosotros podemos apoyar al régimen definitivo con otras condiciones, ¿verdad? Y que no sea el que soporte el tema de los impuestos. Podríamos ver otro tipo de beneficios y entonces convivir, pero esa discusión de zonas francas en el tema de atracción de empleo no es tan fácil para un país tan pequeño como Costa Rica competir con otros países y máxime, que lo dije al inicio, la banderita de batalla de nosotros es educación, y casi dije era educación, ¿verdad? Es educación. Hay sí, un acuerdo con el G20 de que definitivamente vamos a tener que revisar el tema de impuestos de zonas francas. Sin embargo, no es que ellas no pagan impuestos del todo, ¿verdad? Sí pagan impuestos y sí hacen aportes muy importantes a la economía, pero sí preocupa que la otra vez decía don Novia Costa, ministro de Hacienda, que si uno ve el crecimiento del PIB, estamos viendo algo que es desigual, porque está más que todo, porque decían, ¿por qué crece tanto el PIB? Pero no vemos lo mismo en crecimiento de impuestos, y es por la misma razón, porque lo que más está creciendo es zonas francas, y no ha dejado de crecer, sigue dinamizándose día a día. Pero ¿cómo hacer para que también se tome en cuenta a la otra parte del sector empresarial? Porque al final de cuentas, estas empresas, la mayoría son de capital extranjero, y aunque sea un gran aporte a la economía, estamos como de alguna manera olvidando a las locales, y como dice usted, uno siente como que estamos sostenidos en la barca, pero no sabemos de cuál es el rumbo, hacia dónde vamos. Sí, volvemos al punto. Digamos que Costa Rica decide poner X porcentaje de impuestos con problemas en educación, ¿verdad? Que ya no tenemos los niveles que teníamos antes, y Panamá o El Salvador o cualquiera les ofrecen otras condiciones. ¿Ustedes creen que una industria local de aquí,
puede competir con un monstruo internacional en exportación, por ejemplo, que Costa Rica exporte y compita con Baxter, por decirles una. Entonces, esas son las realidades que hay que estudiar bien en COMEX, ¿verdad? Para ver, bueno, esto es lo que ofrecen los otros países, para ver si es cierto, porque no podemos vivir tampoco de que a lo mejor, de que los monstruos, de que, ¿verdad? No, o sea, ¿qué de verdad está pasando a nivel internacional? Para nosotros, OCAR, aquí tenemos que saber por qué esta empresa se quedaría en Costa Rica, cuáles son los beneficios, además del tema de si vamos a tocar impuestos, por qué no me voy de Costa Rica. Agua. Cuando nosotros tengamos claros por qué no me voy de Costa Rica, y vean otra cosa que está en riesgo, la seguridad, ¿verdad? Nos decían unas multinacionales que cuando ellos escogen los países, por supuesto que el tema de impuestos es importante, pero también el tema de educación y el tema de seguridad. Aquí no necesitan guardaespaldas para los trabajadores, no se tienen que preocupar. Si nosotros bajamos el nivel en educación y bajamos el nivel en seguridad, peor, o sea, vamos a tener un escenario muy difícil para poder tocarles el tema de impuestos. Si nosotros seguimos protegiendo la educación y avanzando, y avanzando en el tema de seguridad, entonces nos volvemos un país, además de que es un país bellísimo, atractivo, para que la gente diga, bueno, yo puedo pagar tanto, pero ese país me da, y es que de verdad, hoy sí tenemos un nivel de educación superior en América Latina, y hoy todavía tenemos un nivel de seguridad superior al de América Latina, pero no lo podemos perder, esa es la preocupación que tiene UCAEP. Sí, porque uno cuando ve eso, uno se pregunta, ¿verdad? Si hay parte como del sector empresarial que no se siente con ese peso, ¿verdad? Y a veces vemos que cierran empresas, no sé, bueno, ya pasaba algún tiempo después del COVID-19, pero mucho del parque empresarial se perdió a raíz de la pandemia. ¿Ustedes tienen datos de si estas empresas o algunas lograron reabrir o recuperarse, o esa generación de empleo se recuperó y demás? Porque pareciera, ¿verdad?, que los datos de empleo dicen que sí está bajando el desempleo, pero como que la tasa de participación no es tan alta. Entonces uno se pregunta qué pasó ahí, hay como un desfase entre las cifras. Sí, las cifras son confusas. Por ejemplo, antes del 2020, con el gobierno de don Carlos Alvarado, nosotros nos alarmábamos de hablar de un 12.5 de desempleo, ¿verdad? Qué barbaridad, nunca habíamos llegado a esas cifras. Después en pandemia pasamos a 20, por ahí. Después empezamos a bajar, bueno, y ahora tenemos una cifra de 7 punto algo, y uno dice, o sea, ¿verdad? Pero no estamos hablando de lo que nosotros llamamos el empleo pleno. Entonces tenemos dudas de que si la gente dejó de buscar trabajo, ¿verdad? Ahí nosotros necesitamos ahondar en cifras, y más que en cifras, yo no sé ustedes como comunicadores, pero yo ahora como CAEP, vieran que cada vez me angustio más, porque la gente se te acerca, ¿verdad? Y te dicen, necesito trabajo, en lo que sea. Entonces uno dice, pucha, más gente me está diciendo que necesita. Entonces algo pasó con las cifras. Yo no puedo decirles si las cifras están buenas o malas. Lo que sí les digo es que mientras el país siga avanzando en temas de desigualdad, y mientras nosotros tengamos esos aumentos en mujeres en la informalidad, cualquier cifra, no me importa cuál sea, pero estamos mal, o sea, no estamos como queremos. Y las empresas estamos acostumbrados, y por eso les decía que UCAEP no es política, que no estamos diciendo si el país antes estaba mal, ahora bien, simplemente que usted siempre tiene oportunidades de mejora, ¿verdad? Porque entonces si el país tiene oportunidades de mejora, tenemos que hacerlo ya, no podemos seguir peleando y discutiendo y sin sentido. Ya tenemos y tenemos gente que también estoy sorprendida, y aprovecho por si alguno me escucha para agradecerles. La gente quiere ayudar, los empresarios, las mujeres, o sea, a mí me llaman y me dicen en qué le ayudo, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que nosotros no estamos en instituciones de gobierno, pero en lo que podamos incidir, sí deberíamos de estar diciendo aquí estamos y hagamos algo. Así es que las cifras no las puedo refutar, pero sí no son agradables, ¿verdad? ¿Cómo están las relaciones de la UCAEP con
ya hablamos un poco con el gobierno, pero con otro tipo de organizaciones, como las organizaciones gremiales, sindicales, colegios profesionales, asociaciones solidaristas. ¿Cómo están ese tipo de relaciones de ustedes? Sí, pregunta clave para la democracia costarricense. Y voy a decirlo aquí. ¿Qué le parece si lo dejamos en suspenso un momentito para ir a un corte comercial y ya casi volvemos con todos ustedes? Perfecto. Asiento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Regresamos acá a Asiento Extra hoy con doña Maritza Hernández, quien es la presidenta de la Unión de Cámaras del Sector Privado, y con el periodista Manuel Miranda. Estamos conversando acerca de los retos que tiene el sector empresarial hoy en día y dejamos una preguntita en suspenso ahí, doña Maritza. ¿Cómo está la relación con estas diferentes organizaciones? Sí, bueno, les decía que esa es la pregunta súper importante, es la pregunta, porque comentaba que don Otón Solís, y voy a decir el nombre porque se lo dije a él, cuando empezó con el tema de que el café y el pan, y yo le decía, vea, don Otón, usted quiere quitarme a mí mi idiosincrasia, o sea, lo que llevo, la sangre que llevo en las venas costarricense, y es que mi mamá, cuando me invitaban a alguna casa, ¿verdad? Y me decía, ¿y llevas pan? Tienes que llevar algo. O sea, llegar a algún lugar con las manos vacías para el tico, eso no se vale, ¿verdad? Como dicen los chicos. Cuando nosotros hablamos de las relaciones con el entorno, que son estos gremios, ¿verdad? Sindicatos, asociaciones, de las primeras cosas que hemos hecho, ayer firmamos un convenio con el Colegio de Abogados, nos reunimos con el presidente del Colegio de Ciencias Económicas, firmamos un convenio con la asociación, la Confederación de Asociaciones de Desarrollo, conversamos con los sindicatos. ¿Por qué? Porque con los sindicatos, y eso se lo decía yo también a Otto en esas épocas, estamos sentados con los sindicatos, en la Caja, en el INA, en fin, son representantes de trabajadores, tienen ideas, a veces no coincidimos, a veces sí, pero es parte. Con asociaciones de desarrollo, donde nosotros vemos asociaciones, sobre todo con rostro de mujer, más mujeres, trabajando en las noches, llueva, truene, por un sentimiento de protección de una comunidad, UCAEP tiene que hablar con ellos, ¿verdad? Y son esta gente, y hay emprendedoras, eso lo habíamos olvidado, ¿verdad? Entonces de repente nos convertimos en islas, entonces ya no tomo café, porque eso es malo, ya no llevo pan, confundimos los temas de transparencia y de corrupción con cosas que son propias de nosotros, ¿verdad? El diálogo tiene que existir, entonces si UCAEP no fomenta el diálogo y no cree en el diálogo, ¿cómo vamos nosotros a pedirle a un gobierno que crea en el diálogo y que fomente el diálogo? ¿Qué hemos hecho con las asociaciones de desarrollo en este corto tiempo? Lo del mercado de Punta Arenas fue coordinado con don Daniel Quesada, que es el presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo, y fueron ellos, junto con Asopaz y UCAE presente, quienes interactuamos, hicimos sesiones de trabajo, qué era lo que querían, cómo. Entonces sí es posible, ¿verdad? No estamos hablando de la UCAEP, ¿verdad? De allá, en no sé dónde, en Plutón. UCAEP somos ustedes y yo, porque UCAEP significa trabajo, significa empleo. Entonces, nosotros tenemos, y me pongo a la disposición de ustedes aprovechar UCAEP para fortalecer esa imagen país y ese modelo país que queremos. Ningún político nos va a venir a nosotros a decir cómo funciona el tema de empleo. Por eso necesitamos a los políticos, ¿para qué? Para que manejen las instituciones públicas, porque ahí sí nosotros no sabemos nada de instituciones públicas y nos necesitamos. Costa Rica se ha construido en un diálogo entre lo público y lo privado, pero de repente nos satanizamos, entonces ya no queríamos a las instituciones públicas, ya no queremos al sector privado, y de cada 10 trabajadores, 8 están en la empresa privada, pero necesitamos ese vínculo con las instituciones para que las empresas puedan funcionar. Entonces, sí, UCAEP cree en el diálogo con los gremios y lo está demostrando.
Con los sindicatos no tenemos convenio, pero sí tenemos relación con los... Ahora vamos a establecer, y ahí nos van a ayudar seguro ustedes a comunicar, queremos establecer una comunicación con el sindicato del INA. No podemos seguir manejando las instituciones del pasado con un futuro que nos está atropellando y que no lo maneja Costa Rica, se maneja en el mundo. Entonces el INA tiene que abrirse, nadie quiere... porque ahora resulta que cuando el sector privado entra es que ya quieren desaparecer al INA y al ICE. Nadie está desapareciendo nada. Lo que queremos es más bien fortalecer al INA para que el INA pueda trascender junto con la empresa a las nuevas profesiones que se requieren y nada más y nada menos todos los meses reciben un dinero de la famosa planilla que nosotros pagamos a la caja, una parte de INA. Ahí el sector sindical va a tener un papel fundamental y lo vamos a evidenciar porque queremos gente que aporte, no gente que obstruya. Porque eso es realmente lo más importante. ¿Qué le parece si hablamos de política? Por ahí trascendió que iba a haber una reunión con don Luis Amador. Posteriormente, ¿verdad? Nos indicaron que eso era completamente falso. ¿De dónde cree usted que surgió esa información? Sí, viera que a mí me llamó la atención porque nosotros ese día precisamente teníamos una audiencia a las 8 de la mañana con doña Catherine, la diputada, y a las 10 con don Dani Vargas en la Asamblea Legislativa, y UCAEP no, al ser una institución netamente empresarial, ¿verdad? UCAEP cuando se reúne con los políticos es antes de ser nombrados, cuando son candidatos, que tenemos los debates y eso, y cuando son nombrados, por supuesto que nos reunimos con todos. No sabemos cuál fue el objetivo, y menos la colocha, que yo ni sabía quién era. Después me mandaron el video y yo dije, ¿y esto de dónde salió? ¿Verdad? No le puedo explicar qué sería. Dije, bueno, tal vez una reacción por el comunicado que UCAEP tiró en el tema de educación, que a lo mejor a alguien no le gustó, que era un comunicado totalmente objetivo diciendo la necesidad y la importancia de la educación. No estamos hablando que si el FES o no FES, no, en esa discusión no nos metemos. No entendimos, sinceramente, porque además era una agenda, una noticia que era fácilmente decir que era falsa. Desmentible. Exactamente, porque ya le digo, o sea, teníamos una agenda en la Asamblea Legislativa y ahí estuvimos. No entendimos cuál era el mensaje. Hay también un proyecto de ley que ha sido polémico en los últimos días, que es el famoso proyecto del embargo preventivo, ¿verdad? Sí. Que es la reforma a la ley contra la delincuencia organizada. ¿Ustedes qué acciones pueden ustedes tomar en caso de que esta legislación avance? Sí, aquí que dicha que me preguntó eso porque es importante. UCAEP siempre va a tratar de que haya transparencia en el tema de ingresos, ¿verdad? Eso no se discute. ¿Qué estamos nosotros discutiendo? Y lo hemos dicho no solo en este tema, sino en otras leyes. El 95% de las empresas son pymes, que los contadores están allá en su casa, ¿verdad? Entonces no es posible que a usted le den 3 días porque usted fue y vendió unas vacas y se le aumentó el ingreso en cuánto. Y para una persona $5,000 puede ser mucho o poquito, ¿verdad? O $1,000 o no sabemos. Hay un tema de umbral que estamos discutiendo porque, bueno, ¿qué es mucho, qué es poco? Ya le digo, un señor tiene, no sé, 10 vacas y las vendió en la subasta de Ceipá y se le aumentó en no sé cuántos dólares y entonces ya le cierran, le congelan las cuentas, lo matan. O sea, si a usted le congelan las cuentas, lo matan en 3 días. Pero no solo eso, doña Pier Cisneros ha dicho que, diputada de gobierno, que el registro es muy sencillo, obtener una certificación, que en un banco le dan también muy rápido, ¿verdad? La acreditación de cuánto tiene la cuenta y demás. Y eso no es cierto. Es decir, los que hemos inscrito una casa sabemos que eso puede tardar incluso meses para que uno le den un certificado o para que la propiedad aparezca inscrita a nombre de uno cuando en realidad ya debería estar hace meses. Entonces, no es cierto que esto sea así como de la noche a la mañana y que en 3 días uno pueda como ciudadano comprobar que realmente hay un origen ilícito de ese capital. Exacto, o sea, nosotros lo que estamos discutiendo también es el debido proceso. O sea, no puede ser que cualquiera denuncie, y más en temas de competencia o de maldad o de lo que sea, y ya por una denuncia a usted le vayan es que estamos hablando de congelar la actividad. O sea, si usted hoy tiene que pagar la planilla
y tiene una cuenta congelada, está listo, o tiene que pagar un proveedor, el proveedor no le entrega el producto. Entonces, a ese proyecto le falta, se mandó una consulta de constitucionalidad que nosotros creemos que la sala va a decir lo que ya había dicho, entonces no va a pasar nada. Esperemos que los señores diputados puedan revisar bien y pensando de nuevo en las pymes. Las grandes empresas tienen sus departamentos fiscales y sus abogados y sus contadores y financieros que posiblemente sí en 3 días tengan una certificación, más las multinacionales que ni manejan las cosas aquí, pero el empresario normal, el que la pellejea, ¿verdad?, a ese le va a costar en 3 días. Y entonces vamos a tener, usted me va a estar llamando aquí para decir que la informalidad ya es el triple. Pensemos bien las cosas siempre, y esto es un mensaje para los legisladores. Pensemos en que el 95% son pymes, dejémonos ya de pensar en que todas son grandes empresas, ¿verdad? Y no es así. Entonces, esa es la preocupación. Que quede claro, no es tema de transparencia, ¿verdad? Es tema de debido proceso, de plazos, de umbrales. Y aún si fueran grandes empresas, tiene que haber seguridad jurídica. Exactamente, porque esa es otra cosa. Estamos dando señales de que, imagínense, una empresa, una denuncia, y le paralizan la actividad. Nosotros, que si algo hemos dicho es en Costa Rica es el país más seguro en seguridad jurídica de la región. Y cualquiera llega y me decía, ese mensaje no lo podemos dar. ¿En el mundo hay alguna ley que exista que funcione de esa manera? Es que nosotros somos creativos. Ocurrencias, solo ocurrencias. Hablando de congelamiento de cuentas, ahora con lo que ha pasado con Copeservidores y con Decifin, una de las personas que hemos entrevistado nos decía, en Decifin, yo tengo la cuenta con la que le pago a mis 4 trabajadores, porque eso es lo que tengo en Decifin. El viernes es día de pago. ¿Dónde consigo la plata de aquí al viernes para pagarles a ellos? Porque no puedo retirar los dineros. ¿Cómo toman ustedes esta situación que está viviendo el sistema financiero nacional y la forma en la que actúan los reguladores del sistema? Sí, esa es otra preocupación y precisamente tenemos una audiencia con doña Rocío, porque una cosa es que usted decida invertir en una institución que no está regulada. Entonces yo le diría de ahí, es que usted mira dónde se fue, ¿verdad? Que usted decida invertir y manejar sus cuentas en una institución regulada también, ese tema de seguridad jurídica, igual nosotros hemos dicho, en este país hay regulación, sus ingresos están seguros, no se vaya a una institución que no está regulada porque ahí sí no podemos decir nada. Vamos a conversar con ella para ver qué sigue de aquí en adelante, ¿verdad? Cómo nosotros podemos garantizar. Este es un problema serio. Por ejemplo, tuvimos una reunión con la gente de Asociación Solidarista, complicado, ¿verdad? Porque ellos nos decían, y era una asociación solidarista de una multinacional, entonces nos decían ellos, vean qué delicado, porque nosotros a las multinacionales las convencemos de que este sistema de asociaciones solidaristas en este país da seguridad y que esta institución está calificada para que nosotros podamos invertir, ¿verdad? No, es que son unos irresponsables, no, o sea, no fueron irresponsables ellos y ahora tienen problemas con los dineros. Las asociaciones solidaristas grandes pues tienen sus utilidades y no se va a ver afectado, pero las más pequeñas sí. Entonces, vamos a conversar. Este es un tema que puede quedar pendiente para ver después de esta conversación con doña Rocío. ¿Y cuál es la intención de esa reunión? ¿Qué es lo que esperan ustedes de ese encuentro? Nosotros esperamos que doña Rocío nos diga cuáles han sido las falencias de aquí para atrás para que estas situaciones se den y de aquí en adelante cuál va a ser la regulación que a nosotros, no solo como sector privado, sino como ciudadanos, nos garantice que si tenemos una cuenta corriente en un banco o en una financiera o nuestros ahorritos, eso esté seguro. O sea, y cuál alerta me dan a mí antes de que pase una tragedia, ¿verdad? Porque si no, vamos a volver, vea la contradicción. El Banco Central nos dice que esta población ya casi estamos en más de un 90% de bancarización. Ajá. Y entonces vamos a volver con el dinero seguro debajo del colchón.
es una contradicción delicada. Vamos a un tema digital, ya transferencia, los chiquillos no saben ni cómo se llama el banco ni dónde van, ellos solo transferencias y cosas, y resulta que no hay seguridad. Entonces, esa es la incertidumbre que al sector empresarial no le conviene. Queremos darle mucho las gracias de que haya estado acá, doña Maritza. Espero, como decía mi compañero Manuel, que no sea la primera vez, ni la última vez, perdón, la primera vez ya fue, pero no la última vez. ¿Verdad? Hoy nos agarró la lluvia, sí. Pero que sí, porque es muy importante el aporte que pueda hacer el sector empresarial. Yo creo que hay que pensar en eso, en buscar soluciones, no solo en ver los problemas, y que el gobierno también se siente a escuchar los aportes que ustedes puedan darle, porque juntos es que realmente se puede sacar adelante el barco, ¿verdad? Así es, no, muchísimas gracias a ustedes. La retroalimentación es importante, ustedes hablan con mucha gente, no solo aquí formalmente se pueden comunicar. UCAEP tiene puertas abiertas, cualquier insumo que ustedes nos puedan dar, cualquier información es bienvenida, porque de verdad que el tiempo apremia y nos preocupa que este país se nos vaya de las manos. Muchísimas gracias. No, muchas gracias por acompañarnos, y tienen las puertas abiertas nuestras para cuando necesiten conversar un poco. Bueno, si Dios lo permite, gracias. Nos escuchamos el próximo viernes. Quédese aquí en la sintonía de la 92.3. Sigue el programa Mucho que Contar.